Muy buenas tardes a todas las personas que en este momento empiezan a llegar para participar en esta entrevista. Estamos abriendo un nuevo ciclo y queremos, antes que nada, hacer referencia a que el Liceo de Síntesis de Bogotá se une a la celebración mundial que se está realizando en esta semana con motivo de celebrar el aniversario del nacimiento del maestre doctor Reino de la Ferrier, el 103 aniversario, quien es el discípulo predilecto del maestre doctor Reino de la Ferrier y quien hizo unos aportes muy especiales para esta era del Aquarius, en total consonancia con su maestre, fue su exégeta y también, de acuerdo con las indicaciones que le iba dando el doctor de la Ferrier, fundó una serie de organismos con el ánimo de que se estudie, se entienda, se profundice y sobre todo se vivencie la enseñanza que trae para esta era del Aquarius el instructor mundial, el doctor de la Ferrier. El maestre Ferriz nace en la delegación diplomática mexicana en Kobe, Japón, un 12 de junio de 1921. Él estuvo aquí en Bogotá de 1956 a 1960-62, traduciendo las primeras obras que de Niza le llegaban en francés para verterlas al español y publicarlas. Entonces también tenemos esa especial circunstancia muy trascendente y que también pues todos los años celebramos, dado todo el esfuerzo, la dedicación, las realizaciones que se lograron en este diálogo epistolar entre el maestre de la Ferrier, que estaba residiendo para esa época en la ciudad de Niza, en Francia, y el maestre Ferriz aquí en Bogotá. Muy bien, entonces les invitamos a todos a que durante esta entrevista vayan haciendo sus comentarios, hagan sus preguntas, participen. Los canales están completamente abiertos y el Liceo de Síntesis se complace en tener hoy como entrevistado al economista Diego Fernández Vaca, quien es un miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universales, también es miembro de otras fundaciones eh, que constituyen el grupo de, de organizaciones que han emanado del pensamiento del doctor de la Ferrier. Hoy iniciamos un corto ciclo sobre la paz. El doctor de la Ferrier tituló uno de sus primeros propósitos psicológicos de la serie de los 36 que escribió Hacia una edad de paz, teocracia y Tíbet. Así es de que vamos hacia una edad de paz. Tenemos que irnos preparando, tenemos que ir entendiendo esto que realmente significa
tomando en cuenta que pareciera un poco paradójico el hecho de que estemos en una época difícil de transición cuando hay toda esa esperanza de que nos estamos encaminando hacia una larga, no es corta, es larga, una larga edad de paz, como se conoce en la prehistoria. Hay documentación muy especial que le permitió al doctor de la Ferrier eh, reconocer que en la antigüedad también se habían dado largas épocas de paz en la humanidad. Así es de que celebramos el hecho de estar en esta oportunidad viviendo esta etapa de transición entre las dos eras y preparándonos y ayudar a preparar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros familiares, compañeros, para compartir y ayudar sobre todo a construir esta edad de paz. Entonces, Diego, es un gusto tenerte en esta ocasión. Vamos entonces a iniciar con una primera inquietud que nos surge sobre el hecho de algo de lo cual estamos hablando hace mucho tiempo, la paz, y no siempre hay como suficiente profundidad en lo que implica y representa para el ser humano, tanto a nivel individual como a nivel de grupo. Entonces, un gusto para ti. ¿Cómo has ido construyendo un sentido de paz? Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todo el equipo, tanto de docentes como también de alumnos del Liceo de Síntesis de Bogotá, de la Fundación Magna Fraternitatis Universalis de Colombia. Pues nos complace mucho estar presentes en esta actividad y por supuesto, bueno, pues es un honor para nosotros participar de esta Semana Cultural por el 103 aniversario del natalicio del maestro doctor David Ferriz Olivares. En ese marco, pues bueno, vamos a responder esta pregunta eh, con algunos ejemplos que de mi parte he podido vivenciar directamente. Entonces voy a compartir la pantalla para hacerlo un poco más didáctico. Muy bien, entonces, de hecho, esta imagen, Edwin seguramente la recordará, es el 10º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez que se celebró en Bogotá en el 2019 y es muy interesante porque muestra una paz activa tanto de los niños como de los docentes que nos acompañaron en esa actividad. En ese momento, bueno, la actividad debía ser una presentación de distintas investigaciones que bueno, finalmente se llevó a cabo en otro momento y en otro lugar. Sin embargo, los niños, en una actitud pacífica y guiadas por los profesores que las acompañaban, tomaron justamente la oportunidad de poder hacer pequeños barquitos de papel, compartir, observar cómo esos barquitos pues fluyen en el agua, en ese ojo de agua que está en la Universidad Nacional en Bogotá. Y bueno, nos llena de mucha esperanza esa vivencia justamente para construir una humanidad que avanza hacia esta edad de paz que, como bien dice el arquitecto Edwin, pues es algo que se está construyendo. Estamos hablando de 2300 años, de los cuales apenas vamos una 34ª parte. Sí, apenas vamos un poco más de 70 años y como tal, bueno, exige que haya mucha pues mucho trabajo, ¿no? Si bien la era es un fenómeno astronómico inexorable, el hecho de estar en la era de Aquarius, pues sí tiene que ver mucho con la acción humana al respecto de cómo ésta se va a manifestar, ¿sí? Muy bien, entonces,
vamos a proceder a responder la pregunta. Y bueno, para ello iniciamos mencionando el libro justo al que se hace referencia, porque bien el arquitecto Edwin nos explicaba este ciclo de conferencias que tiene que ver también con las materias que se llevan en el Liceo de Síntesis. En particular tiene que ver con la materia de introducción a la literatura de los maestres, doctor Serrano de la Ferrier y doctor David Ferris Olivares. Y bueno, justo de esa serie de 36 propósitos psicológicos que escribe el doctor Serrano de la Ferrier, el número cuarto es hacia una edad de paz, teocracia y Tíbet. Entonces, bueno, damos aquí el marco en el cual estamos presentando esta entrevista y bueno, pues justo esa actitud de paz, aquí como vemos a Mafalda, que la está construyendo con pequeños bloques, es así. Es decir, a veces algunas personas pueden tener cierta predisposición a tener una actitud más pacífica. Sin embargo, es más propio de estos tiempos y diríamos es fundamental tener una actitud constructiva de la paz, es decir, asumirnos como seres que vamos construyendo la paz. Si nos consideramos desde ya pacíficos, lo cual está excelente, pues podemos todavía hacerlo mucho más en otros ámbitos, en otras, diríamos, circunstancias. Y por supuesto, claro, son en las circunstancias difíciles donde uno puede manejar y aprovechar más bien, agradecer a la vida de que hay esas circunstancias, porque es donde podemos poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Y bueno, diríamos algo básico para esa construcción es hacerlo con comprensión, ¿sí? Es decir, tener un sentido, diríamos, afectivo hacia el hecho de querer comprender a los demás, pero también no solamente queda en ello, sino requiere también el hecho de tomar una actitud cognoscitiva, de tratar de saber por qué suceden las cosas y de ese modo unir, digamos, esa reflexión con ese amor de querer tratar de unirnos a la otredad en el sentido de comprendernos, de asimilarnos, es que podemos construir adecuadamente esa actitud de paz. Eh, Vamos a hacer una pequeña introducción que por supuesto va de la mano en la respuesta a la pregunta, pero tiene que ver en la era en la que estamos, ¿no? Que ya le hemos mencionado, la era de Acuarios, que este es su símbolo. Y efectivamente el símbolo de la era de Aquarius es un símbolo que desde ya yo pienso, como son como dos ondas, que las podemos vincular principalmente tal vez al agua, pero no hay que olvidar que también esta telecomunicación, por ejemplo, yo estoy aquí en Cusco, muchos de ustedes están en Colombia y seguramente hay en otras partes del mundo, pues viaja en ondas también, ¿no? Por el aire. Realmente es un tiempo en el cual este fenómeno de la comunicación se va a manifestar mucho y las ondas, para que haya una adecuada recepción de ellas a nivel electrónico, pues sí requiere primero de que vayan en cierta armonía, de que vayan en una vibración especial y por supuesto de que cuando hay cruce de ondas, pues estas ondas no se, diríamos, no se perjudican entre sí. Entonces, algo interesante, porque incluso a nivel electromagnético se observa que hay una armonía también en la transmisión de la información. Y esto, pues bueno, se ha visto seguramente en numerosas actividades previas y quienes han tenido también oportunidad de leer parte de la literatura del maestro Serrano de la Ferrier, del maestro David Ferris Olivares, sabrán que esotéricamente también estas dos ondas representan lo que es la ciencia y la religión, representan lo que es el hombre y lo que es la mujer. Y en general, como decíamos, tiene que ver con la armonía que hay entre estos elementos, entre estas polaridades, que al igual que en una batería, si bien pueden ser opuestas, son opuestas complementarias. Y no solo complementarias en el sentido de que si por ahí se cruzan, pues bueno, se complementan, no, sino que necesitan forzosamente para generar un objetivo común, como en el caso de una batería, para generar energía, pues necesitan que hayan ambas polaridades. Si solamente hay la polaridad positiva o solo la polaridad negativa, no va a poder generarse realmente esa verdadera unión.
Entonces, en ese sentido, la unión que debe darse o que se va a ir dando y paulatinamente lo vamos observando en estos tiempos, es entre esas dos polaridades, pero de una forma, diríamos, más precisa, más clara y sobre todo metodológica, va a partir del saber. Por ello, también Acuario se considera una era de fraternidad, una era de unión, una era de paz, una era de saber. Y aquí es donde justamente nos vamos a ubicar más. Por eso el título del libro y también de esta entrevista, Hacia una edad de paz. Entonces, dice el doctor David Ferris Olivares en otro libro, que es La supremacía de la ñana yoga en la era del saber. Por ello, en el siglo XX, a pesar de todo, se perfilan inexorablemente las avanzadillas de la era del saber, donde intervienen investigaciones verdaderas, colectivización de la búsqueda, es decir, una edad de paz. Es interesante. O sea, él aquí ya en las primeras tres líneas nos está diciendo que para construir una edad de paz necesitamos investigaciones verdaderas y una colectivización de la búsqueda. ¿Sí? Es decir, hay que investigar, pero no solamente hay que hacerlo solo, sino hay que hacerlo colectivamente. Y esto nos va a llevar a una fraternidad universal, también a tener afinidades selectivas y al descubrimiento del hombre trascendental, que es el descubrimiento más grande que el ser humano puede hacer en este nuevo tiempo. Por supuesto, también de amistad, de acceso a la superación de la persona mediante la aceptación de lo ajeno y la aceptación del destino a la dependencia universal. Entonces, un poco aquí lo estamos sintetizando. Estos dos factores van a permitirnos construir esa edad de paz, y la cual a su vez nos permite tener una fraternidad universal, que esto es algo grande, importante. De hecho, el nombre de nuestra institución, Magna Fraternitas Universalis, está en latín, denota ello. Las afinidades selectivas, es decir, que uno no simplemente afine por un hecho, diríamos, inerte, eh, dado por una creencia, por una costumbre o por una circunstancia, sino más bien por un factor electivo. O sea, la voluntad aquí interviene de una forma directa e importante. Y claro, esto se va a denotar también en la amistad. Entonces, todo ello nos permite tener ese descubrimiento de nuestro ser trascendental, a tener acceso a una superación de la persona mediante la aceptación de lo ajeno, esto es también algo importante, y por supuesto la aceptación del destino a la dependencia universal. Y bueno, aquí yo les quiero narrar, para ya ilustrar más directamente la pregunta de cómo de mi parte he podido vivenciar el estado de paz y bueno, naturalmente somos muchos los que vamos haciéndolo, seguramente muchos también de los que nos están viendo. Y por supuesto, al ser una entrevista, pues invitamos a que puedan compartirnos también sus vivencias. Entonces, eh, esto lo viví hace mucho tiempo. Bueno, y aquí pongo una imagen, un pequeño GIF, que puede explicar un poco más cómo yo era, sobre todo a veces de niño, cuando tenía una situación incómoda. ¿Sí? Cuando yo vivía una situación incómoda, no sé, por ejemplo, quería ir al cine y pues quería ver una película y de pronto veía y ya el horario se había pasado y era el último día para ver la película y claro, tener que esperar a que la película saliera en aquel entonces en VHS, eh, pues iba a pasar bastantes meses, ¿no? Y claro, un niño por la misma sociedad en la que estamos, pues quiere todo de forma inmediata, ¿no? Entonces eso me generaba una frustración, me sentía molesto y mi mamá a veces me decía, mira, hijo, pero vamos a hacer esta otra cosa, pero no, no, yo quería hacer eso y no se puede y no quiero hacer nada. Entonces, eso me llevaba a un estado de desequilibrio muy grande, al punto que les comparto alguna vez, por esa frustración grande, llegué a romper una silla vieja a patadas, ¿sí? Porque me sentía mal y necesitaba desfogar esa energía. Bueno, claro, esto fue algo de pequeño. Eh, Pasó un poco el tiempo, más o menos tenía esa edad, como en esa foto. Pero pasó el tiempo, pues ya alrededor de mis 20 años, ya era una persona mucho más sosegada. Sin embargo, a veces también cuando había esos momentos de frustración, pues era un trabajo fuerte de poder contener, de poder apaciguarme, de poder esperar. No era algo inmediato.
¿sí? Requería un trabajo, requería un tiempo prudente. Y bueno, pasó el tiempo y en el año 2012, el 22 de enero, justo el 7 de enero, o sea, unas semanas antes de esta fecha, tuve oportunidad de conocer a la Magna Fraternitas Universalis aquí en Cusco, en unas vacaciones que tenía, porque esa yo vivía en Lima. Y pues nos invitaron, por ejemplo, a hacer yoga en la naturaleza. Yo estoy por aquí, no sé si alcanzan a ver el puntero, pero soy el segundo, viendo de la primera fila, empezando del lado de la derecha. Y pues bueno, no era tampoco muy flexible, como pueden ver. Sin embargo, pues ahí le echaba ganas y me gustaba mucho. Había un espíritu en medio de las personas que estábamos, de quienes nos dictaban también las clases, eh, que hoy son muy grandes amigos, hermanos de espíritu también de este servidor. Bueno, me llevó a darme cuenta de que, primero que era muy importante hacer estos ejercicios, ¿sí? Aprendí a respirar, pero en alguna oportunidad lo hice solo y sí me di cuenta que era muy diferente porque era necesario esa colectivización de la búsqueda. Es decir, yo quería hacer yoga para estar bien en todo sentido, ¿no? Tanto a nivel físico, también a nivel emocional, a nivel espiritual, ser más flexible, pero el hacerlo con más personas, colectivamente, sí me despertaba un hecho distinto de percepción, ¿no? Entonces ahí viví yo la colectivización de la búsqueda. Y de hecho, aprovechando aquí algunos, pues aprendí a respirar, como les decía, ¿no? Y de hecho, encontré este GIF que es bastante bueno. Ahora vamos a inhalar profundamente, ¿no? Inhalamos mientras va creciendo. Retenemos unos segundos y vamos exhalando igual lentamente por la nariz. Y como notarán, así como cuando le echamos agua a una planta que por mucho tiempo tal vez o varios días no le hemos podido echar el agua, pues el hecho de respirar, el hecho de alimentarnos de nuestro primer alimento, que es el aire, que todo el tiempo lo hacemos desde que hemos nacido, es algo que nos revitaliza. Y el hecho de, claro, todo el tiempo lo estamos haciendo mientras estamos vivos, pero no lo hacemos con esa profundidad y sobre todo no lo hacemos con mucha conciencia de que estamos respirando. Es como el último complemento de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, este elemento que lo fui aprendiendo con la yoga fue algo muy, muy importante, fue todo un descubrimiento para mí y me gustó hacerlo de forma colectiva. A la semana siguiente, el 29 de enero de aquel año, eh, los miembros de esta institución, que también colaboran con otra institución que es el Instituto de Capacitación Nutricional Naturista Vegetariana Naturlandia, eh, que es un organismo que, bueno, enseña a alimentarse adecuadamente y también provee ciertos productos, nos dieron un taller que bueno, a mí me ayudó mucho. Sí, de hecho, aquí vemos al psicólogo Sergio Sánchez, que aquí nos estaba explicando acerca de la importancia de la alimentación en torno a los efectos que tiene en el medio ambiente. Yo me quedé muy asombrado porque me di cuenta que el principal factor contaminante, por ejemplo, del efecto invernadero, era la industria cárnica. Eso me llenó de un asombro tremendo. Yo juraba que era la industria de transportes y bueno, aquí cambió mucho mi paradigma. De hecho, aquí estoy en esta foto, junto con muchas otras personas más que en aquel momento participamos de ello. Y bueno, hubo varios aspectos que yo iba descubriendo por qué era importante ser vegetariano, ¿no? Primero por la salud de uno, por la salud del ambiente, de los mismos animales. Y bueno, me quedaba un poco la idea, ¿y ahora qué voy a comer, no? Que muchas veces uno se pregunta en ello. Entonces nos hicieron también cocinarnos una hamburguesa de soya ahí incluso con mayonesa también de soya, una mayonesa totalmente vegetariana. Y bueno, para mí esto representó, si bien fue una jornada de un solo día, se complementaba con otras cosas que iba leyendo, eh, que realmente me llevaron a hacer investigaciones, pero ese día sí me quedó una certeza plena porque algo que había leído en este otro libro, que es Los Grandes Mensajes, del doctor Reinaldo Laferrier, que tiene un capítulo cerca del final que dice lógica pura.
donde va desarrollando dialécticamente desde una perspectiva puramente científica, una perspectiva metafísica, hasta una perspectiva de ciertas doctrinas religiosas, como todas ellas apuntan a que realmente lo más lógico, lo más natural es ser vegetariano, ¿sí? Tener una alimentación vegetariana. Y pues bueno, así dije, ya al día siguiente empiezo a ser vegetariano. Entonces, desde un sentido del saber, ¿sí? De las investigaciones, de esa colectivización, de la búsqueda, eh, ya me decidí a seguir esos dos elementos, ya no solamente como, diríamos, como un hecho circunstancial o momentáneo, sino ya como una disciplina permanente, ¿no? El hecho de ser vegetariano y seguir también practicando con constancia la gimnasia psicofísica yoga. Entonces, estos elementos me permitían, bueno, aquí se nos vio un poco la imagen, que me aprendieron, que me enseñaron, perdón, a respirar, a alimentarme, pasó otra circunstancia, ¿no? Ya de esa edad, una circunstancia que honestamente ya ni hoy recuerdo cuál era, pero era una circunstancia que normalmente al Diego de antes le hubiera afectado mucho y le hubiera frustrado y le hubiera llevado a un momento de desequilibrio, ¿no? Como les conté, como me pasaba de niño. Sin embargo, pasó la circunstancia y pues como estaba haciendo con constancia estas disciplinas, pues mi respiración era más profunda, mi alimentación era más ligera, por lo tanto no gastaba mucha energía en la digestión, más bien era bastante rápida, bastante fluida. Bueno, es desde aquel entonces. Entonces, esa situación incómoda ya no siguió tanto este camino de la frustración y el desequilibrio, sino más bien se fue desde tomar como un principio la respiración y a partir de esa respiración encontrar el equilibrio. Y fue muy interesante porque además de vivenciar el pensamiento que les mencioné hace un momento, o sea, de cómo a partir de estos elementos uno puede construir la paz y, y puedes tener una actitud fraterna, teniendo esa paz, por ejemplo, me dejó en mucho asombro, porque si bien lo había escuchado teóricamente por parte de algunos miembros de nuestra fundación, que ellos fueron quienes me explicaron, pues en el caso de ellos eran vegetarianos de nacimiento, ¿no? Entonces, lo cual era también muy asombroso, pero digamos, ellos no habían vivenciado pues un contraste nunca en su vida, ¿no? Entonces, cuando a mí me pasó esto, yo sí caí en un gran asombro y recordé también esta frase del doctor Renaud Laferrière, que está en el Yoga Yojismo. Dice, el pensamiento es el maestro de los sentidos y el movimiento respiratorio es el maestro del pensamiento. O sea, muchas veces uno para quietar el pensamiento y darle posibilidad de, pues, lógicamente pensar, es necesario primero darle ese sentido de equilibrio. Y ese equilibrio indudablemente se va dando a partir de la respiración, del movimiento respiratorio, como bien dice acá, es decir, de hacer una respiración profunda, diafragmática, como la que hemos practicado hace unos instantes, y asimismo el hecho de tener también una, una actitud diferente a partir de lo que se está alimentando, ¿no? Que bueno, muchas veces seguro hemos escuchado, hay muchos dichos famosos de que uno es como su alimento, dime qué comes y te diré quién eres, ¿no? Entre otros, o lo que decía Hipócrates, ¿no? Médico, que tu alimento sea tu medicina, o el título de un libro inédito del maestre David Ferris Olivares, Ven enfermo y come la salud y la vida. O sea, el alimento no es cualquier cosa, es un hecho fundamental, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una respuesta un poco extensa y ofrezco las disculpas de ello, pero bueno, era para un poco ilustrarlo más. Las siguientes van a ser un poco más breves. Excelente, Diego. No, vale la pena esta introducción tan interesante y sobre todo, bueno, de mi parte también me asombra que ese proceso de tu experiencia fue directamente
a una serie de disciplinas, de prácticas que son las que recomendamos a través de los cursos del Liceo de Síntesis y cómo están tan al alcance de todo ser humano y son efectivamente transformadoras. Entonces, eso es muy interesante, cómo lo podemos hacer también en familia, lo podemos hacer con nuestros compañeros familiares, que no solamente sean nuestros hijos o nuestra pareja, sino con otros miembros de la familia, los abuelos incluso, tomando todas las precauciones y en los colegios con nuestros estudiantes. Ya hay mucho colegio y universidad que están incluyendo estas prácticas tan importantes. Muy bien, bueno, esa fue tu experiencia muy significativa. Ahora, para las personas que nos están escuchando y las que nos van a estar siguiendo en estos próximos días, que son bastante numerosas, ¿cómo podemos también comenzar el ser humano de hoy en día, el hombre de la calle? ¿Tenemos que irnos para algún lugar en especial, como se acostumbraba antiguamente, recluirnos? Eso hoy en día, ¿cómo se propone? Bueno, sí, muy, muy importante la pregunta, estimado Edwin. Claro, normalmente antes decíamos, déjame en paz, ¿no? Y plum, cerrábamos la puerta de la habitación, nos quedábamos ahí a solas. Entonces era una paz sumamente pasiva, una paz de aislamiento. Pues bueno, hoy en día, mm, por las mismas características que tiene esta era, que ya estamos hablando de una era de fraternidad, una era de comunicaciones, ¿no? Donde todo el tiempo estamos con estos aparatos que, claro, nos pueden ayudar mucho, ¿sí? Como por ejemplo hacer este tipo de actividades culturales a distancia, donde igual muchos están, bueno, en distintas partes del mundo y la pueden ver, no solo en vivo, la pueden ver grabada, y así son numerosos los aportes que hay. Realmente eh, son elementos bueno, van a depender mucho de cómo uno lo va realizando, ¿no? Lo va comprendiendo. Bueno, pues en ese marco podríamos ir ampliando un poco más, ¿no? Ya que el hecho mismo de mantener la paz es una oportunidad también en la cual nosotros, como lo decíamos hace un momento, tenemos la chance de poner en práctica lo que vamos aprendiendo, ¿sí? De ejercitar nuestra tolerancia, ¿no? Muchas veces hay personas que tan solo el hecho a veces de que les pregunten muchas cosas o que les pregunten cosas incómodas, o que más que incómodas preguntas que algunos pueden llamar preguntas tontas, ¿no? Algunas personas les frustra. Yo recientemente he tenido oportunidad de vivenciar eso y bueno, de mi parte yo prefiero muchas veces repreguntar y preguntar hasta realmente tener la certeza de que estoy haciendo lo correcto, ¿no? Claro, comprendo que hay muchas veces, muchas circunstancias que se requieren tener cierta agilidad bueno, hace que eso se vuelva un poco ineficiente. Pero bueno, sin duda estas son situaciones muy particulares. Entonces, en ese sentido sí también el hecho de mantener la actitud pacífica nos va a dar la oportunidad, como decíamos, de practicar sobre todo la tolerancia. Muy bien, podríamos ir comentando ello para continuar. Sí, Diego. mm, bueno, este tema que lo estamos introduciendo hoy, pues tiene una serie de alcances muy especiales. Indudablemente hay que comenzar por uno mismo, es lo que la fundación propone. Toda la enseñanza de los maestros propone que comencemos por el individuo, comencemos por nosotros mismos. Eh, de acuerdo con tu experiencia, tus conocimientos, toda
todo el estudio que vienes realizando, mm, ¿cuáles serían para ti los cimientos para empezar, como veíamos en la ilustración de Mafalda, cómo comenzar a la manera de un arquitecto ingeniero que organiza y realiza unos cimientos bastante fuertes para que el edificio de nuestro ser se sostenga y no a la primera molestia ya nos salimos de casillas. Claro, sí, bueno, una pregunta muy, muy importante porque, diríamos, para comenzar, como ya lo íbamos mencionando, pienso que estos dos elementos son básicos. Hablamos de la alimentación, de la cultura, eh, no solamente, como decíamos, tomar una especial atención a nuestra alimentación en torno a qué es lo que comemos, sino hay muchos aspectos que se van desprendiendo ahí. Por ejemplo, muchas veces nosotros, a veces por la dinámica del día, tenemos que comer parados o comer apurados o de pronto comer pensando en otras cosas. O por el contrario, a veces si estamos muy, digamos, saturados de nuestra actividad laboral, creo que así tuvimos un inconveniente con la conexión de Edwin. Ahí ya volvió. Ya. Bueno, decíamos, ¿no? Que no solamente está el hecho de cambiar la alimentación en temas de forma directamente de qué es lo que comemos, que es algo sin duda fundamental, sino también en otros elementos de con qué actitud estamos comiendo, ¿sí? Con qué tiempo estamos comiendo, es decir, cuántas veces masticamos la comida, qué estamos haciendo mientras ello, tenemos una conversación, de qué tema es la conversación, es un tema es constructivo, o es un tema de chismes, o es un tema que incluso pueden ser como noticias un poco crudas, un poco fuertes. Entonces, todo ello es parte de lo que nos vamos a ir, diríamos, nutriendo, entonces sí hay que tomar un especial cuidado a ello, es decir, ¿qué estamos comiendo? ¿Sí? Digamos, estamos comiendo una ensalada, perfecto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pensando que estamos comiendo la ensalada y estamos diciendo, ah, mira qué fresca está esta lechuga, mira que tiene tales vitaminas, tiene tales minerales, le voy a poner un poco de aceite de oliva, y así voy comiendo y voy disfrutando la comida y me concentro en ello, ¿no? El hecho de estar ubicado ahí es algo muy importante. Otro factor, diríamos también, que es para tomar en consideración, es acerca de la cultura, ¿sí? Que en el ejemplo que les compartía hace unos instantes, eh, es una cultura física, en ese caso, del hecho de practicar ciertos ejercicios que te llevan a saber respirar mejor, como son los ejercicios de la gimnasia psicológica yoga. El hecho también de practicar la meditación es parte también de esa cultura física mental. Por supuesto, el hecho de estudiar, de investigar, de todo lo que amplíe nuestra visión de vida, que es como eh, conceptualiza el doctor David Ferriz Olivares a la cultura, como esa visión de vida, es decir, la cultura va a ser aquello que amplíe nuestra visión de vida. Bajo esa visión, y de hecho aprovechamos para felicitar y celebrar con todas las personas de Bogotá, pues que ya se aprobó, o mejor dicho, bueno, sí, se aprobó la prohibición de las corridas de toro, ¿no? En esa ciudad. Entonces, algo realmente muy, muy importante que llena de, diríamos, de orgullo y de gratitud tanto bueno, a los ciudadanos que han permitido lograrlo y por supuesto a las muchas vidas y el mucho sufrimiento que se genera, sobre todo a los animales y bueno, por supuesto también a algunas personas que son víctimas de esos momentos de violencia, ¿no? Entonces, el hecho de tomar estos elementos como son cimientos de la evolución, como lo plantea el maestre Renaud de la Ferrier, nos dan ya como un acicate porque el hecho de evolucionar viene
de esas fuerzas volitivas, es decir, viene de nuestra voluntad, y con ello nosotros lo vamos a hacer para ir alcanzando ciertos estados de mayor paz, pero es una paz activa, como lo decíamos. Es una paz que nos dinamiza, es una paz que implica que uno esté en contacto con los demás, que haga muchas cosas también en favor de los demás. Entonces, ahí hay muchos elementos que podríamos dar como bases para ello. Y como tal, diríamos, va de la mano esos cimientos para construir la paz, de acuerdo a lo que hemos podido investigar, pueden naturalmente haber más respuestas respecto a esta pregunta. Podemos encontrar muchas más bases para la construcción de la paz, no es algo absoluto, pero sí podríamos reflexionar que tiene mucho que ver el sentido de trascendencia que uno le da a las cosas que hace. Es decir, no es lo mismo saludar a alguien por respeto, ¿sí? O porque simplemente es una persona, ¿sí? Que se merece pues, un saludo, a el hecho de tener una actitud de decir, mira, esa otra persona es una manifestación también de Dios, tanto como yo y como todas las demás personas, y por lo tanto implica que ella tenga una dignidad. Y por ello, la trascendencia que yo le doy a un saludo no solamente va a ser un hola, va a ser un sentido más bien de un saludo de mi ser, de esa parte más sutil, más divina que yo tengo, hacia esa otra persona, hacia ese otro ser. Entonces, como en algo tan simple, tan cotidiano como es un saludo, uno puede encontrarle un sentido de trascendencia a ello. Y va de la mano, va muy de la mano con este otro elemento que es la buena voluntad. La buena voluntad, bueno, se menciona en muchos pasajes de la Biblia, dice gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. O sea, justamente los hombres, los seres humanos, que practicamos la buena voluntad como un estado mental, como un estado de conciencia, de existencia, nos permite tener paz, ¿sí? De hecho, dentro de los bumis, que son esos estados de existencia, de la ñana, que es el saber entendido como conciencia de vida, conciencia de creación, este es el primer elemento, ¿sí? Que en sánscrito se llama sudhaicha, que es la buena voluntad. Y con ellos realmente pienso yo que serían básicos. Seguramente, como les decía al inicio, pues puede haber más cimientos, más elementos, e incluso cada uno de estos los podemos desglosar en otros más. Pero diríamos que yo pienso que estos son fundamentales, imprescindibles para poder construir adecuadamente la paz. Porque muchas veces puede haber alguien muy resolutivo, muy reflexivo, puede planificar muy bien las cosas, ser muy organizado, y eso está muy bien porque va a permitir que las cosas se hagan, pero si en su trato no manifiesta buena voluntad, si en sus palabras no hay un sentido de trascendencia, sino más bien de opacar ciertos elementos que quieren por ahí colaborar con su inexperiencia, pues puede limitar mucho el ambiente, puede limitar mucho el espíritu de trabajo que hay en medio, ¿no? Entonces sí me parece fundamental ello. Bien, gracias, Ed. Sí, excelente, Diego. Me hacías pensar en la importancia que, que hay hoy en día, de eso se está trabajando mucho a varios niveles por parte de diferentes disciplinas científicas, el hecho de aprender a ver más allá de nosotros mismos, porque muchas veces nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado a ver solamente lo que sucede al día a día a nuestro alrededor y no alcanzamos como a captar eso que es el sentido de la trascendencia de que el otro definitivamente es una persona, es un ser humano con una serie de cualidades, incluso de ventajas que no son las mismas mías y entonces eso naturalmente es fundamental para lo que nos estás aportando. Aquí en Colombia sí celebramos muchísimo la ley
por parte de los congresistas que aprobaron eliminar completamente en todo el territorio nacional las corridas de toros, lo cual es una muestra de esa esperanza y de esa orientación que está tomando la humanidad hacia una época de paz. Eso es definitivo, eso se está logrando en otros países y bueno, así como se acaba con el toreo, pues también se están acabando con otras prácticas inapropiadas con relación a los animalitos, a las personas y, ¿por qué no decirlo? Con las mismas cosas, con los objetos mismos hay que tener mucha delicadeza, mucho cuidado. Cuando estuvimos aquí en el Liceo de Síntesis preparando este ciclo, como veíamos, nos basamos en el propósito psicológico número 4 hacia una edad de paz. A mí me llamó mucho la atención lo que indica el doctor de la Ferrier respecto a los aportes del existencialismo. Estuve averiguando y sobre todo ese aporte lo hace Jean-Paul Sartre y Soren Kierkegaard, quien, quien recuerda que el ser humano es quien construye su liberación, puesto que es él, él mismo, su propio fundamento. Por eso estábamos hablando de los cimientos. Eh, ¿Cómo se da, cómo podemos entender eso de que somos nuestro propio fundamento? Bien, sí, realmente es una pregunta bastante interesante, cómo hay este aporte del existencialismo, ¿no? De hecho, aquí está el pensamiento que hace referencia a nuestro querido Edwin. Dice, el existencialismo define la libertad como la facultad para el ser humano de ser su propio fundamento. Bueno, y esto es bastante interesante, ¿no? Porque el hecho mismo de que uno existe es porque tiene la libertad de hacer cosas y de transformarlas. Y esto es algo inherente diríamos, casi exclusivo al ser humano. Porque, claro, digamos, nace un perrito y el cachorro, su mayor aspiración en la vida va a ser simplemente un perro. ¿Sí? Va a seguir sus instintos, va a comer como un perro, va a hacer sus actividades de perro y bueno, finalmente terminará falleciendo siendo un perro, un digno perro. Y eso está bien, es un animal. Pero el ser humano no. El ser humano tiene un algo más. Como decíamos, tiene un sentido de trascendencia casi inherente. Claro, naturalmente ese principio se va manifestando de distintas formas de acuerdo al nivel de realización, es decir, al nivel de conciencia que va teniendo de esa facultad, ¿sí? Porque hay muchas personas que de pronto pueden vivir más producto de lo que les ocurre, de la inercia, que de lo que ellos aspiran. Claro, naturalmente las circunstancias que a uno le pasa, pues es un efecto de que, por ejemplo, ¿no? Alguien que se enferma de algo, bueno, la enfermedad hay que verla también con esa conciencia de vida, es decir, bueno, estoy enfermo, pero eso significa que ha habido algo, algún desequilibrio en mí que me ha generado esta enfermedad. Entonces ahora debo ver qué es lo que he hecho mal o qué estoy haciendo mal, ya sea mi alimentación de comida, eh, también la alimentación de los pensamientos, la alimentación del aire que respiro, que cuál de esos factores, por lo menos esos, pues está mal. Muchas veces, pues, eh, va a estar respondiendo en el primero, ¿no? En la alimentación. Otras tendrá que ver también con la parte de los pensamientos. Y por supuesto también con lo que uno emite de esos pensamientos, la forma en la que uno se comunica, por ejemplo, con los demás. Entonces, un poco para explicar esto, las acciones y las decisiones son justamente un reflejo de nuestra voluntad, ¿sí? Esas acciones y esas decisiones se van a ir manifestando paulatinamente en nuestra voluntad y eso va a hacer que nosotros podamos definir nuestra propia esencia, ¿sí? Porque finalmente uno es de acuerdo a lo que hace.
Por eso mismo uno va a evolucionar de acuerdo a lo que hace, de acuerdo a lo que decide hacer, de acuerdo a su voluntad. Y de ese modo, el ser humano en cierto modo es como que crea su propia esencia. Y aquí hacemos un sentido, un pequeño paréntesis, ¿no? Al decir que crea su propia esencia, es decir, que tiene la capacidad de, como él la va a definir, de darle una propia denominación. No estamos diciendo que el ser humano pueda crear, digamos, el espíritu, ¿no? O sea, eso más bien, claro, es una creación que más parte de lo absoluto, que forma parte de la constitución del ser humano junto con el cuerpo astral, junto con el cuerpo físico, pero al tener esa chispa divina es que le permite también crear y recrearse a sí mismo, y eso implica transformarse, transmutar distintos pensamientos, distintos estados, claro, hacia un nivel superior. Por eso, en ese sentido, el ser humano es libre. Eso es lo que hace referencia, bueno, lo que podemos reflexionar de lo que hace referencia el pensamiento, el paramita anterior, ¿no? Para ilustrarlo un poquito más, ¿no? Que a veces es un ejemplo que a veces ha pasado en muchos casos, en muchas familias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un papá que es médico, cuyo papá ha sido médico, su abuelo ha sido médico, es una familia de médicos, su esposa también es médico, entonces nace el bebé, ¿no? La bebé y dicen, pues bueno, ella va a ser médico, ¿no? Y le empiezan a hablar desde niña de medicina, le dicen, sí, que mira, que esto, que aquello. Y bueno, pues la niña queda fascinada y se va a estudiar medicina con una expectativa, pero de pronto no le gusta ver la sangre, ¿no? Le incomoda, le aturde, por más de que tiene ciertos conocimientos teóricos, es un ambiente en el cual ella no se siente cómoda. De hecho, de pronto ella se siente más cómoda haciendo ciertos diseños, practicando más su creatividad, viendo, por ejemplo, cómo es el diseño de un hospital. Es decir, va un poco por otro sentido. Es decir, como que, digamos, el destino, en cierto modo, de esta señorita, pues le está inclinando a que sea médico, ¿no? Por lo mismo que su familia es médico, todo ha tenido las facilidades para que sea médico, pero de pronto se topa con algo que en pocas palabras podemos decir, pues que no se siente cómoda. Y ese elemento va a hacer que cambie el vector. Y ella tiene la posibilidad de hacerlo. Ella de pronto decide ser arquitecta y puede cambiar, va a ejercer su voluntad, va a tomar decisiones, va a tomar acciones y la va a transformar. De ese modo, su esencia en términos vocacionales ya no va a ser médico, sino va a ser arquitecta. Entonces, de ese modo, perdón, de ese modo ya hay una transformación en ese sentido, hay un ejercicio de su libertad, de su libre albedrío, en el cual puede transformar ciertos determinismos, que de hecho es también un tema que se estudia mucho alrededor de la cosmobiología, que es esa ciencia que estudia la astrología antigua, pero con una perspectiva moderna, más científica, más precisa también, porque muchas personas, de hecho, algunos alumnos en el Liceo de Síntesis de México tenían como el temor de estudiar cosmobiología. Y yo les decía, ¿pero por qué? No, me dicen, es que pues voy a saber mi destino y ya de ahí voy a ser presa de mi destino. No, para nada, les decía. La cosmobiología más bien te va a dar oportunidad de que ejerzas tu libre albedrío con mayor conciencia en base a las posibilidades que tienes, ¿no? Que claro, hay ciertas cosas que uno no puede modificar, no puedo cambiar mi genética, no puedo cambiar dónde he nacido, quién es mi familia, pero el resto de cosas, que son muchas más, sí puedo cambiarlas, ¿no? Entonces, bueno, podríamos un poco responder así esta pregunta, estimado Sí, Gabriel. Diego. No, es bastante, o sea, genera un asombro realmente especial. Seguramente muchísimas personas así lo estarán notando, observando. Y es que en esta era, definitivamente, el ser humano necesita construirse a sí mismo eh, a partir de su propia responsabilidad. Es decir, algo que seguramente en tiempos pasados se pudo haber sugerido, cultivado, pero hoy en día, gracias a la enseñanza de los maestres, es muchísimo más, eh,
digamos, claro, público, es decir, vamos hacia una edad de paz a partir de la responsabilidad que vayamos asumiendo cada uno de los seres humanos y a su vez el trabajo que a partir de ahí podamos asumir con los nuestros, con nuestro grupo. Muy bien. Bueno, hay algo también muy interesante que plantea a continuación de este pensamiento el doctor de la Ferrier cuando se refiere al existencialismo y a que el ser humano es su propio fundamento, porque ahí va a conectar con una ciencia sagrada, con la cábala, proveniente de la tradición hebraica, proveniente de los sabios que surgieron a partir de toda la misión lograda por Moisés. Luego se constituyó el Estado de Israel, el Reino de Israel, disculpen, el Reino de Israel. Luego surgió el Reino de Judá, y ahí las denominaciones de hebreos, israelitas, judíos, que es bueno tener esas denominaciones muy claras. Él dice que esta idea que estamos viendo a partir de lo que también logró eh, reflexionar y descubrir el existencialismo, es coherente con la idea de la cábala en el esoterismo hebraico. ¿Cómo se da esa conexión? Porque indudablemente esto nos lleva nuevamente a las investigaciones verdaderas, Diego. Así es, sí, es muy importante esta reflexión que de hecho no la había percibido plenamente hasta la oportunidad que estamos teniendo en esta conferencia. Justo inmediatamente después de lo que habíamos analizado, dice, ¿no? Podríamos aproximar esta teoría con la idea del Ein Sof en Kabbalah, el todo nada del esoterismo hebraico. Bueno, vamos un poquito definiendo ese o ampliando esa definición de Ein Sof como el todo nada, ¿sí? Bueno, aquí no se preocupen, no había un problema con su pantalla. El fondo es negro porque la Kabbalah lo que pretende estudiar es como de ese principio, de lo más sutil, de lo más elevado, del absoluto, podríamos decir, que ese es el Ein Sof, surge todo, hasta una piedra, ¿sí? Y claro, naturalmente en medio están las plantas, los animales, los seres humanos, nuestro planeta, las estrellas y todo. ¿Sí? Es ver cómo desde ese principio tan superior, tan sutil, se manifiesta hasta lo más denso. De hecho, el maestro Ragnar Laferrier dice que la yoga se yuxtapone a la Kabbalah, es decir, como si fuese una especie de engranaje, ¿sí? Aquí me perdió la cámara, pero se unen porque la yoga va a ver lo mismo prácticamente, pero va a estudiar de cómo la piedra va a ir evolucionando, pasando por diversos estados hasta finalmente reintegrarse con el Ein Sof, ¿sí? Es un proceso, digamos, ascendente el que tiene la yoga, mientras que el de la Cábala es bastante abstracto, pero parte desde ese punto superior más sutil hasta el elemento más denso y concreto como un mineral. Entonces, en ese origen incognoscible, ¿sí? De Dios, podríamos decir, de todo, ahí es donde es el todo y a la vez es la nada, ¿sí? Es hasta todo un misterio que representa, porque es la potencialidad pura, ¿sí? Es decir, donde todo puede surgir y a la vez todavía no hay nada, ¿sí? Porque todavía no se ha manifestado. Y al tener la posibilidad de ser todo, tiene una esencia que es ilimitada. Tiene, mejor dicho, no tiene restricciones, ni siquiera tiene una forma definida. Que de hecho es interesante porque algunas otras culturas, para hacer referencia justamente a ese plano de la divinidad, podríamos decirlo, muchas veces pues no podían representarlo bajo una imagen, bajo una forma,
Incluso los mismos druidas decían, como Dios está en todo, pues no vamos a encerrarlo en una estructura como tal, ¿no? Por eso sus templos eran abiertos, en medio de la naturaleza. Y bueno, es un tema bastante interesante. Pero bueno, ya que estamos definiendo que el Ein Sof es el todo o nada y que sus cualidades es que es una potencialidad pura, es una esencia ilimitada, no tiene restricciones y tampoco tiene una forma definida, hasta que, bueno, ¡pluf! Surge la luz, surge algo, y ahí se manifiesta, ¿no? Entonces, recapitulando, podríamos decir que la libertad existencialista es como una manifestación microcósmica, o sea, en el ser humano del Ein Sof, porque, como sabemos, el Ein Sof tiene esa potencialidad pura, es decir, tiene la cualidad de poder ser o manifestarse en lo que sea. Entonces, en el ser humano, que hemos estado mencionando mucho, que digamos su mayor facultad es la de ejercer su voluntad, de poder crear algo, ahí es donde tienen esos elementos en común. Por eso, para recapitular, el Ein Sof contiene dentro de sí todas las posibilidades sin estar limitado por ninguna. El individuo, el ser humano, en su libertad, tiene el potencial de ser cualquier cosa a través de sus elecciones y acciones. Por eso decíamos, el estudio de la cosmobiología, que técnicamente la cosmobiología forma parte de la Cábala, es una forma en la cual nosotros podemos ejercer plenamente nuestra voluntad para hacer lo que realmente deseamos. Claro, en función de qué va a estar nuestra voluntad o bajo qué criterios vamos a ir estableciendo nuestras decisiones y nuestras acciones, he ahí el detalle, como diría Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no? Es decir, mientras nosotros podamos tener un mayor bagaje de ciertos conocimientos, por eso decíamos, la base de la evolución es la alimentación y la cultura, es decir, mientras más fortalecidos tengamos esos aspectos, por lo tanto, nuestras decisiones, nuestras acciones, el ejercicio de nuestra voluntad va a poder orientarse de una forma más certera. Y bueno, ya si queremos adentrarnos en un sendero iniciático, es decir, donde ya hay una tradición organizada, conservadora, donde se estudia y se aplica metodológicamente distintas ciencias sagradas, ya ahí uno puede avanzar, claro, bajo la orientación más precisa todavía de un maestro, o sea, de un gurú en adelante. Entonces, sí es un tema aquí bastante profundo e interesante que nos lleva realmente nos invita a ejercer esa voluntad en nosotros mismos, ¿no? Por ello, en el ejemplo que veíamos hace un momento, ¿sí? Aquí esta chica aplica ese ejercicio microcósmico de ser como esa chispa de Line Soft, de poder transformar y ejercer su voluntad hacia algo que quiere ser ella diferente. En este caso, tener una profesión diferente, algo que realmente a ella le gusta. Y esa es la posibilidad que tiene el ser humano. Gracias, Sí, Edwin. sí, así es, Diego. Es muy interesante el incluir este tema de la cábala, dado que ya estamos también en una era en que la ciencia oficial no es suficiente para las investigaciones verdaderas, para la realización integral del ser humano. Se requiere también abordar temas propios del esoterismo, bien entendido, a través de las ciencias sagradas, ya que todas las ciencias sagradas contienen una serie de aportes muy interesantes en el esoterismo que nos permiten ir cada vez calando, es decir, entrando más a fondo en el misterio y pues hay métodos para ello, indudablemente. Bueno, mirando ahora unos aspectos de pronto más prácticos, o sea, con este bagaje que nos vienes aportando, mmm, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, hoy en día estamos rodeados de muchísima tecnología, la mayoría pues bastante favorable. Se están logrando ya acuerdos internacionales, nacionales,
acerca del uso, del manejo de la tecnología para que no se vuelva tampoco un riesgo para los seres humanos, para los niños. Entonces, ¿cómo podemos considerar el uso de la tecnología para la paz? Muy bien. Bueno, sí es una pregunta, diría, muy necesaria en estos tiempos. Para aplicar justamente la tecnología para la paz, bueno, dentro de este propósito psicológico, ¿sí? El maestro Renaud Laferrière menciona una cita, bueno, mejor dicho, cita a Luther Evans en su libro UNESCO y su programa, que bueno, él fue un bibliotecólogo y además fue director de la ONU. Entonces, cuando estaban justamente en todo el proyecto de la UNESCO, estableciendo su programa, él menciona algo muy interesante porque dice, casi todos los descubrimientos científicos pueden ser puestos al servicio del bien o del mal. Efectivamente, la ciencia no es que sea buena o sea mala, sino es más bien con qué uso uno le va a dar. Son los seres humanos que deciden según sus necesidades, que muchas veces son pasajeras, y según sus concepciones morales y filosóficas. Entonces, justo el maestro Renaud de la Ferrier complementa este pensamiento y dice, efectivamente, es con las inclinaciones humanas que debemos contar y en esto hacemos confianza para la elevación espiritual que parece manifestarse en nuestra época, aunque turbia todavía, pero donde se perfilan ya las avanzadillas de una era nueva, una edad de paz. Entonces, en ese sentido, eh, realmente vemos como un factor imprescindible, necesario, el hecho de tomar en consideración mucho para qué se hacen ciertos descubrimientos científicos, para qué se crea nueva tecnología. Si es que tenemos ese sentido de trascendencia, si tenemos la responsabilidad para el uso adecuado de las tecnologías, pues podemos hacer cosas realmente que incluso podríamos denominarlas inimaginables en ciertos casos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de ahora tener las posibilidades de estar conectados de distintos países, el hecho mismo de tener la posibilidad de acceder a numerosos libros, a bibliotecas completas a través del Internet, o el hecho de poder visitar incluso muchos lugares sin necesidad de salir de casa. Y claro, si bien no se va a comparar a la experiencia completa, pero sin duda, si es que hay una limitación, por ejemplo, económica que uno tiene, que no le permite viajar a otros países o visitar otros museos, pues bueno, hoy en día y desde la pandemia sobre todo, pues se ha dado mayor acceso, se han trabajado y mejorado los servicios que lo permiten. Y bueno, pasa lo mismo, también el hecho de que ciertas tecnologías tengan un acceso libre, ¿no? Como por ejemplo el caso de Git y GitHub. Git es una herramienta de control de versiones que es distribuida y es una herramienta de código abierto que los desarrolladores de tecnologías pues instalan localmente para gestionar, perdón, los códigos de fuente. Entonces, GitHub es una plataforma que se basa en la nube, que da un servicio en línea de forma libre a que los desarrolladores puedan utilizar el Git y puedan conectarse y cargar y descargar recursos, ¿no? Esto ha tenido numerosas aplicaciones en ciertas instituciones que permite también tener un mayor acceso a distintas tecnologías. Y bueno, he puesto este ejemplo como hay muchos otros, ¿no? Otro que, por ejemplo, ahora mismo yo estoy usando para la presentación de estas diapositivas es el Apache OpenOffice, que este es una institución que, para empezar, no es una empresa, más bien ofrece sus servicios de forma libre, gratuita. Es similar por ejemplo, a Microsoft, ¿no? Que tiene su Office, ¿no? Como tiene Word, tiene PowerPoint, Excel. Y bueno, seguramente es el más conocido y difundido, pero pues es una empresa que probablemente, quién sabe, de acá a varios cientos de años o tal vez miles de años, pues quiebre y mucha información que uno está guardando en sus archivos de esta empresa, pues eventualmente, no, bueno, eventualmente me refiero en estos cientos o tal vez miles de años, pudiese perderse. Claro, normalmente uno puede decir, bueno, pero eso se puede manejar.
Y es cierto, o tal vez cierta información no va a ser tan necesaria de consultar de acá a 100 o 1000 años, pero en muchos otros casos de ciertas instituciones, sobre todo que conocemos de la era de Aquarius y que sabemos el potencial y lo mucho que va a avanzar a nivel tecnológico y los muchos cambios también que pueden acontecer, pues sí, un uso, diríamos, importante es el que tenemos a partir del OpenOffice. También el LibreOffice, que es prácticamente lo mismo, son servicios con código abierto que permite uno poder almacenar esto y así en algún momento, como les decía, alguna de estas empresas pueda quebrar, nosotros vamos a permanecer sin perder la información porque está en un código abierto. Entonces, estos para mencionar algunos ejemplos de los realmente muchos que hay y bueno, recapitular de que lo importante es con qué sentido lo vamos a utilizar. Eso es tal vez lo más resaltante para encontrar la paz. Así es, Diego. Mm, Prácticamente vamos a, bueno, es una propuesta también. De hecho, la paz es un estado de conciencia, como lo vienes tú presentando, se va creando ese estado de conciencia a partir de las disciplinas libremente consentidas, la yoga, la misma aplicación cosmobiológica, la sana y nutritiva alimentación. Entonces son factores que contribuyen a que creemos ese estado de paz que es importante que se constituya como el foco, como la lente con la cual miramos absolutamente todo, nuestras acciones, por ejemplo, porque si no tenemos esa conciencia de la paz, vamos a hacer algo y se nos olvidó que deberíamos enfocarlo hacia la paz, el mismo uso de la tecnología. Hoy en día la psicología, los psiquiatras, los antropólogos, los sociólogos están llamando mucho la atención para ese uso pacífico, armonioso, eh, que contribuya realmente a un humanismo entre los seres humanos. Hay una psiquiatra que me ha llamado mucho la atención y que hoy en día es muy conocida, Marían Rojas Estapé, es española, que está mostrando los inconvenientes del alto uso inapropiado de lo que ella llama las pantallas, estar todo el día casi prácticamente pegados del celular, porque se ha vuelto una adicción y ella lo fundamenta muy bien desde el punto de vista neurocientífico. En fin, entonces llama también mucho la atención el que ya grupos de científicos están, digamos, contribuyendo sanamente a esa, digamos, a ese enfoque favorable para que nos construyamos socialmente todos a la vez. Entonces, en ese sentido, Diego, nuestras acciones, que ya viene siendo casi la penúltima pregunta que tenemos, nuestras acciones, ¿cómo podemos asumirlas para propiciar la paz? Muy bien, muchas gracias, estimado Edwin. Bueno, aquí ya es como entramos a la parte más viviente de ello, cómo nuestras acciones van a permitirnos propiciar la paz. Y aquí, bueno, de manera sintética hemos querido poner una parte de este libro, del Retiro del Maestre, doctor Serrano Laferrier, escrito por el doctor David Ferriz Olivares, justo también en homenaje por este 103 aniversario de su natalicio. Y bueno, aquí él nos plantea en este cuadro los cuatro primeros bumis o estados de conciencia, estados existenciales de conciencia, que son la buena voluntad, la reflexión, la sutilidad de espíritu y la percepción de la realidad. Y en ese sentido, si bien este cuadro, como cualquier otro, uno lo puede leer por columnas, ¿no? Y decir, ah, mira, qué interesante que la buena voluntad se manifieste en disponibilidad o interés, también uno lo puede leer en filas. Es decir,
cómo yo puedo, a partir de mi disponibilidad, como una manifestación de buena voluntad, tener mayor atención que me va a permitir reflexionar en torno a algo y de ese modo también ir desarrollando una intuición, ¿sí? Porque ya ha habido muchos elementos, diríamos, más mentales que nos dan la posibilidad de incluso percibir algo de forma más sutil e incluso poder intuirlo. Y finalmente la percepción de la realidad nos da un sentido más bien de concretización, es decir, donde aquello que uno ha podido intuir lo va a manifestar, lo va a aplicar, lo va a concretar en algo. Entonces, en ese sentido, muchas acciones que van orientadas hacia la paz pueden tener, por ejemplo, este mecanismo. No necesariamente el orden de estos estados existenciales de conciencia uno los va, digamos, a seguir irrestrictamente, sino hay la forma, digamos, sugerida, que sería en ese orden. Sin embargo, uno puede tener, como seguramente es así, más desarrollados algunos boomies, algunos estados existenciales que otros. Entonces, podríamos poner un ejemplo, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, una circunstancia difícil, ¿no? Por ejemplo, hemos estado en medio eh, de organizar una serie de actividades y sin embargo vemos que nos han cancelado ciertos ambientes para realizar esas actividades, y a veces se ha dado. Y bueno, ahí hay muchas opciones, ¿no? Como decíamos, nosotros tenemos la posibilidad de manifestar nuestra voluntad a través de decisiones, de acciones. Entonces, algo que va a partir, si lo hacemos desde la buena voluntad, en ese caso, algo que nos ayudaría mucho es tener una actitud positiva. Y tener la actitud positiva va en el sentido de buscar crear, buscar resolver. Sí, está bien, tenemos esta circunstancia, ahorita no nos sirve ponernos tristes, enojarnos, empezar a culpar. De hecho, esa palabra culpa es algo que, bueno, que de hecho se habla ya, o varios psicólogos sobre todo lo han hablado de hace mucho, es algo importante erradicar. Tomar una actitud positiva es más bien centrarnos en aquellos elementos que se están haciendo bien y más bien tener el sentido de construir algo nuevo para superar las dificultades que se presentan. Entonces, tomamos una actitud positiva y decimos, bueno, vamos a seguir buscando pues para poder resolver ello. Entonces vamos a tomar la meditación para la prudencia, es decir, vamos a meditar bien para que no nos pase lo mismo, es decir, que no nos vuelvan a cancelar el ambiente. Entonces, vamos a repensar bien las formas en las que estamos diciendo las cosas, en las que se están tomando los acuerdos, perdón, qué respaldo legal tenemos. Entonces, ya una vez que hemos, diríamos, perfeccionado ese elemento, podemos tener mayor sutilidad de espíritu a la receptividad, es decir, también, como ya hemos premeditado muchas cosas, hemos meditado, mejor dicho, muchas cosas, y al momento de hablar, digamos, con una institución para que nos pueda prestar el ambiente, de pronto ante las diríamos, observaciones, preguntas que tenga esta otra institución, nosotros podemos tener mayor receptividad a ellas. Y receptividad no solamente en escucharlos, decir, ah, ok, sino en saber también nosotros qué podemos responder ante eso. Y finalmente eso nos da una mayor percepción de la realidad porque con ello tenemos mayor experiencia. Y es interesante porque como hemos partido de la buena voluntad, ya se ha ido orientando todo a que vaya hacia un elemento de construcción de paz. Y bueno, con ello queremos reforzar lo que decíamos hace un momento, es decir, el concepto de paz que es más propio de esta nueva era, de este nuevo tiempo, de la edad de paz, es una paz activa. ¿Sí? Es una paz en la cual permanentemente nosotros estamos ejerciendo distintas labores, estamos vinculándonos con más personas. Si representamos una institución o una empresa, lo hacemos lo mismo con otras y que haya armonía en ello. Si ya partimos en tener una actitud negativa, de pronto tener un maltrato, ya todo lo demás es bastante difícil que surja de forma armónica.
Entonces, bueno, un poco para sintetizar, podríamos responder así. Sí, Diego, muy bien. Bueno, tenemos una última pregunta que prácticamente nos ayuda como a sintetizar todo este aporte que nos has ofrecido comenzando este ciclo, que es el sadhya. Mahatma Gandhi se refería al satyagrahi como un ideal a alcanzar. Es un ser que ha logrado justamente una conciencia de paz, de armonía. También es uno de los grandes sangas de la yoga, una abstinencia, indica el doctor de la Ferrier. Mm, ¿Cómo podemos ir empezando a vivenciar, a realizar esa abstinencia? Porque indudablemente uno la refiere a la actitud psicológica. Tú ya te referías, por ejemplo, a no caer en la culpa, en la envidia, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos ir comenzando a vivir ese ideal del sadhya, del satyagrahi? Exacto. Bueno, muchas gracias, Edwin, por la pregunta. ¿Cómo podemos vivenciar entonces este estado del Satyagrahi? Bueno, vamos a leer justamente lo que menciona el maestro Bernardo Laferriere en sus circulares. Dice, la intención del Satyagrahi es la de nunca inquietar, chocar o criticar al que obra mal. No recurre jamás al terror, a la expiación o a la condenación, sino a su propio corazón. De hecho, esta es una cita de Mahatma Gandhi. Dice, los fines, el objeto, la finalidad de un satyagrahi es el de no convertir y no forzar a quien obra mal. El pacífico satyagrahi explica, ofrece su ayuda y no usa su poder. En verdad podemos criticar, atacar y levantarnos en contra de algunas decisiones o sistemas, pero no podemos y no debemos atacar agresivamente a los hombres. Como imperfectos que somos nosotros mismos, debemos ser tolerantes para los demás. Bueno, aquí hay muchos elementos claves que nos parecen, sin duda, diríamos hasta fascinantes, ¿no? Porque en el estudio de la irenología, por ejemplo, que es la ciencia para la paz, hay distintos tipos, bueno, al estudiarse la paz se estudia también la violencia, ¿no? Bueno, y dentro de los tipos de violencia hay, digamos, tres que son así muy notorios, ¿no? El primero es la violencia directa, es decir, pues bueno, una agresión física, ya sea que haya una pelea o algo un poco más fuerte, como los feminicidios que lamentablemente en muchos de nuestros países se dan aún. Eh, y pues es lo más sonado, ¿no? Pero detrás de ello vemos también que hay otro tipo de violencia que es más sutil, como la violencia estructural. La violencia estructural hace que por estructuras de instituciones, del gobierno, prácticamente sea legal ciertos tipos de violencia, como por ejemplo que el hecho de, por ejemplo, hasta hace algunos años en la UNAM, en México, que es una de las universidades pues, más prestigiosas del continente, una de las más antiguas, pero bueno, sin embargo, el cargo de rector en esa universidad, si es varón, o si era varón, había un sueldo, digamos, X, y si era mujer, quien ocupaba ese puesto era X menos 200, digamos. Entonces, ¿cuál era la lógica ahí? Pues ninguna, simplemente que había una violencia estructural detrás de ello. Y lo mismo se puede ver en muchas otras instituciones, o por el mismo hecho de que a veces por ser mujer pues, hay ciertas limitaciones de entrar a ciertos trabajos, porque dicen, no, tal vez se va a embarazar, bien. Y así una serie de discriminaciones que a veces se legalizan y generan una violencia a nivel estructural. Y bueno, pasa lo mismo con otras, incluso con otro tipo de poblaciones también que son vulnerables. Y bueno, hasta ahí, digamos, se puede ir regulando,
pero hay una violencia que es mucho más difícil y podríamos decir es la raíz de estas, y es una violencia cultural, ¿sí? En el caso de la violencia cultural, vemos que hay un elemento que va de trasfondo, que incluso muchos de nosotros inconscientemente, pues estamos inmersos en ello, ¿no? Bueno, de mi parte he vivido algunos años en México y en base ahí, como, bueno, como yo no soy natural de México, soy peruano, sí, algunas cosas que iba aprendiendo, pues no las aprendía de forma inconsciente, sino iban de un proceso consciente, como expresiones, ¿no? Porque quería también pasar más mimetizado en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si algo era bueno, pues tenía que decir, ah, qué padre, ¿no? Pero yo decía, y bueno, ¿qué tiene de particular el padre para asimilarlo a algo bueno, ¿no? Digo, no es que sea malo, pero ¿por qué no decimos qué madre para algo bueno, ¿no? Y de hecho, más bien, muchas expresiones que están vinculadas a la madre son más bien para denotar algo negativo, ¿no? Por ejemplo, estoy hasta las madres, dicen, ¿no? Estoy mal, ¿no? Estoy incluso a punto de colapsar. Pero es hasta paradójico porque el Día de la Madre, que es el 10 de mayo en México, es la fecha más celebrada, es la fecha que hasta es feriado nacional. eh, si por algún motivo a alguien no le dan descanso laboral ese día, pues se molestan con el empleador, le dicen, usted no tiene mamá. O sea, bueno, hay un cariño grande a la mamá, eh, pero pues hay ese tipo de expresiones. Y bueno, curiosamente el Día del Padre, que de hecho se avecina pronto, no es una fecha feriado, es una fecha muy flexible y no es tan celebrada como el Día de la Madre, ¿no? Sin embargo, la expresión que padre, pues en México al menos tiene un carácter casi universal de notar algo bueno. Otro tipo de expresiones que son parte de esa violencia cultural es, por ejemplo, ah, mira, tú pateas la pelota como niña. O sea, ¿qué quiere decir? Que uno patea la pelota, digamos, en el fútbol, como pues de forma muy débil. Y claro, todo eso se va metiendo en nuestro inconsciente y vamos diciendo, ah, mira, la mujer es débil, la mamá, pues la queremos mucho, pero es un sinónimo de algo que no es pleno, a diferencia del papá, que sí es pleno. O sea, hay muchas cosas que se meten ahí en nuestro inconsciente, en expresiones que a veces se van fortaleciendo con ciertos líderes de opinión, con personajes de series, de películas, de muchas cosas que al final ya sacan otros ciertos elementos que ya nos impiden tomar mayor conciencia de la violencia que está ahí y que a veces se va perpetuando. Entonces, tomando en este sentido lo que nos aporta Mahatma Gandhi a partir del Satyagrahi, realmente hay muchos elementos ahí a favor, porque de hecho el mismo Ahimsa, que en otras partes también menciona Mahatma Gandhi y también lo cita el maestro René Leferrier, no solamente no es la no violencia, sino es la no combatividad. Es el hecho mismo en el cual uno, ante una afrenta, decide no responder, no combatir. Allí el arte de la dialéctica, por ejemplo, nos ayuda muchísimo, porque vamos a buscar comprender a la otredad, comprender por qué está en esa situación tan difícil y cómo más bien podemos nosotros encontrar una síntesis, es decir, encontrar un punto de unión, un punto de convergencia que nos permita generar una unión, una comprensión verdadera. Por ello, aquí una palabra clave que nos lleva a la comprensión es la tolerancia. Y el hecho que dice aquí, ¿no? O sea, reconocer que todos somos imperfectos, por lo tanto, todos podemos equivocarnos, y reconocer eso nos lleva a practicar la tolerancia y también una gran cualidad que tiene que ver con el perdón. Por ello, ante esos momentos de discusiones, de combatividad, el hecho de saber escuchar, es decir, no solamente las palabras que me está diciendo esa persona, que pueden ser hasta hirientes, sino tener también la sutilidad de espíritu de poder penetrar en qué hay detrás de esas palabras, por qué esa persona me está diciendo eso, cuál es verdaderamente el sentido que tiene, nos puede llevar a que haya primero una mayor comprensión y a partir de que hemos podido comprender a la otra edad, tener la oportunidad de dialogar.
tener la oportunidad de poder darle lo que esa persona realmente necesita. Naturalmente esto es algo complejo, implica mucha concentración, mucha reflexión, como decíamos, mucha sutilidad de espíritu y sin duda muy buena voluntad, porque a veces hay quienes van a ir directo a agredir y con el objetivo incluso de discutir. Entonces, el hecho de tener ese arte sí es algo que uno lo puede ir alcanzando, como les decía desde el inicio del ejemplo, partiendo de qué nos alimentamos, de qué vamos tomando también como un alimento cultural. Son bases que nos van a dar la oportunidad de que mentalmente seamos más aptos de trascender estas circunstancias. Es decir, practicar una verdadera tolerancia, no solamente el respeto a lo que otra persona dice, sino el hecho de poder comprenderla y saber escucharla. Y eso es algo que el sistema de la yoga nos ayuda muchísimo, el hecho también de vincularnos a las leyes naturales a partir de nuestra alimentación, es algo también que nos permite tener, digamos, una mente más prístina, más clara, para poder resolver estas circunstancias. Y bueno, para finalizar mi participación, queríamos mencionar esta cita de otro libro del maestro Renaud Laferrere, que es Los Grandes Mensajes, que dice, no se trata de saber si la naturaleza es una, porque eso es evidente, sino de saber cómo es una. Nosotros, de hecho es interesante porque hay una canción de Luis Alberto Spinetta, cantante, músico argentino, que bueno, que ya falleció hace algunos años, pero de hecho la canción se llama Todos somos hojas en el viento, menos la luz del sol. Y es interesante porque yo alguna vez estaba corriendo en un parque y veía, y era otoño, ¿no? Y las hojas empezaban a caer. Y decía, escuchaba esa canción, ¿no? Mientras corría, decía, qué interesante, porque realmente la vida es algo tan efímero en el cual por un instante estamos saliéndonos de ese árbol, estamos volando en medio del viento y en un pequeño instante después vamos a tener que retornar a la tierra y eventualmente nos vamos a reintegrar nuevamente al árbol y vamos a seguir en ese proceso. Y claro, en aquel momento yo iba estudiando un poco acerca de la reencarnación y decía, claro, realmente todo es así. Y esa hoja, claro, tiene su individualidad mientras está en el aire, pero va a llegar al suelo, se va a descomponer, se va a reintegrar a las raíces del árbol o de otros árboles incluso. Se va a servir de alimento y nuevamente van a nacer, pero no como una hoja individual, porque el árbol se va a nutrir de todas las hojas que caen, de todos los nutrientes del suelo. Y pasa lo mismo, o sea, realmente el hecho de decir yo tengo mi espíritu, o yo tengo mi cuerpo, y esto es mío, y es individual, y es separado a lo de los demás, que es un concepto muy típico de la era anterior, que fue la era de Piscis, donde la separatividad era un principio, era algo básico, y puede servir, claro, para analizar. Si yo quiero analizar, por ejemplo, la constitución de un celular, ¿no? Yo lo puedo separar en partes, su sistema operativo, y claro, ahí lo puedo analizar mejor, pero finalmente el celular es una unidad. Sin esas partes no funciona, si yo se las empiezo a separar. Y claro, pasa lo mismo con la misma divinidad. Para poder estudiar a Dios a través de la epistemología de la vida, por ejemplo, uno lo va a separar, pero no hay que olvidarnos de que todo nuevamente se va a reunir, todo nuevamente va a ser uno. Con ello queremos decir, esto es una enseñanza que nos compartió el maestro José Miguel Esborrón de Andrade, que tiene el sexto grado de la iniciación, de acuerdo a la tradición sánscrita de la yoga tibetana también. Bueno, él nos decía que al momento de que nosotros eh, vamos a reintegrarnos a Dios cuando partimos de este plano, pues es como que volvamos una gota al océano y se une con todas. Es decir, las experiencias que hemos aprendido en esta vida, todo ello se une y sirve como de un gran alimento a esa conciencia, a esa inteligencia superior que podemos denominarla Dios. Y claro, como el objetivo de esa conciencia superior es que todo evolucione, eventualmente sacará otra gota que se ha juntado con todas y la manifestará para que tenga la oportunidad de vivir y evolucionar. Sé que este tema es un poco abstracto y es un poco tal vez difícil ahorita de comprenderlo y al hablar en mucha materia esotérica,
no es tan fácil de, diríamos, de corroborarlo o explicarlo desde una perspectiva positivista. Sin embargo, hay muchas tradiciones y para partir de este pensamiento mismo es saber cómo es una, porque si sabemos realmente que somos uno y cómo somos uno, es muy fácil tener la comprensión, bueno, es mucho más fácil tener la comprensión de por qué otras personas han podido cometer errores y que merecen también que las podamos perdonar y avanzar, porque el hecho de generar un freno ahí es un lastre no solo a nuestra propia evolución, o mejor dicho, no solo a la evolución de esa otra persona, sino a la nuestra también y a la de todos, porque todos somos uno. Entonces, a mí particularmente el saber esto me da mucha paz y me ayuda mucho a seguir adelante y no quedarme con una circunstancia que puedo comprender, porque somos seres imperfectos que nos puede pasar. Y bueno, pues con eso agradecemos mucho esta oportunidad de compartir. Estimado Diego, excelente. Muchísimas gracias por todos estos interesantes aportes, toda esta, digamos, amplitud que nos has aportado, con lo que nos has participado, pues tenemos aquí una pregunta de Rosalba Flechas: ¿qué hacer para estar en paz con nosotros mismos? Que consideramos que ya la respondiste, ¿no? No es sino repasar eh, pues toda esta entrevista, que sabemos que no va a ser la única ni la última. Ya pronto el Liceo de Síntesis con toda seguridad te volverá a invitar. Y bueno, queremos entonces darte nuevamente la palabra para que te despidas si quieres hacer una, dos conclusiones, y ya vamos entonces empezando a cerrar por hoy este interesante tema introductorio a la paz. Bueno, pues ante todo muchas gracias a querido Liceo de Síntesis de Bogotá, a su director, el arquitecto Edwin, a todo el cuerpo directivo, por supuesto también a todas las personas que nos han acompañado y que seguramente en un futuro también otros que nos acompañarán. Y bueno, pues invitarles a practicar la paz como un principio en el cual nosotros podemos ir siendo parte de él a partir de la comprensión, que es con lo que iniciábamos. Es decir, que esa construcción de la paz la hagamos a partir de la comprensión de los demás, de nuestro ambiente, del tiempo en el que nos encontramos. Y por tiempo me refiero a la era también en la cual nosotros estamos. El hecho mismo de que para trascenderlo hay que partir de muchas cosas que pueden ser básicas, desde nuestra alimentación, de los alimentos físicos, de los alimentos mentales, del aire que respiramos. Eso es algo imprescindible y claro, hay orientaciones que podemos seguir en ello. El hecho de estudiar, por ejemplo, el naturismo, estudiar la yoga, que son materias del liceo de síntesis, eh, es algo que sin duda nos va a ayudar mucho. Practicar en ese modo la investigación, también una colectivización de la búsqueda, hacerlo con más personas, es algo también que nos va a ayudar y nos va a ahorrar mucho tiempo además. Y bueno, el hecho de una vez haber fortalecido ello, pues empezar a practicar más, de forma más consciente, lo que es la buena voluntad, nuestro sentido de trascendencia, cómo nosotros nos damos cuenta que existimos cuando realmente tomamos decisiones y acciones como un reflejo de nuestra voluntad, de nuestra buena voluntad, y practicamos realmente nuestro libre albedrío para transformar nuestra realidad, no quedarnos simplemente en lo que estamos. Tener esa cualidad de la INSOF, de poder nosotros mismos eh, reconocer que tenemos ese potencial creador de transformar nuestra realidad. Eso es algo que debemos siempre recordarlo. Y por último, no olvidar que nosotros somos uno, todos somos uno. Y por lo tanto, el hecho de poder tener paz
o proyectar nuestra paz hacia los demás es una forma en la cual también proyectamos nuestra paz hacia nosotros mismos. Y bueno, pues muchas gracias a todos por esta oportunidad. Muchas gracias, Diego. Sí, empezar por preguntarnos, por observar nuestro lenguaje, como tú decías, perdonarnos, por supuesto, también, el crear un ambiente de armonía en todo momento. La paz hay que estudiarla, buscar sus múltiples significados que han dicho antiguos filósofos, recientes psicólogos, en fin, ir como accediendo a ese universo de la paz, como tú también nos explicabas, reconocer que en el fondo de nuestro ser hay un ser de paz que hay que permitirle que aflore, porque ese es el estado natural del ser humano. Muy bien, entonces, pues esta entrevista vamos a colocarla mañana en el canal que tiene el Liceo de Síntesis en YouTube. Ya está quedando grabada en Facebook porque en estas próximas horas y estos próximos días hemos observado que hay una asistencia numerosa a la cual nuevamente saludamos y continuamos entonces. Están ustedes pendientes para la información que les estaremos enviando oportunamente acerca de la segunda parte de este ciclo sobre vamos hacia una edad de paz. Un gusto para todos, que estén muy bien. Hasta la próxima.